Jesús, hermano, vinimos delante de ti con un corazón abierto. Queremos que hoy nos hables de verdad. Queremos que tu palabra nos confronte, nos despierte y nos forme. Muchos de nosotros, Señor, estamos viviendo procesos que no entendemos. Hay cosas que nos duelen, esperas que nos cansan, puertas que no se abren, promesas que todavía no vemos y batallas que a veces nos hacen pensar que estamos solos. Pero tú nunca nos abandonas. Tú estás con nosotros en cada paso que damos. Por eso te pedimos que nos des un corazón humilde para aprender. No queremos salir iguales de aquí, Señor. Permítenos y ayúdanos a ser una buena tierra para que la semilla de tus palabras crezcan en cada uno de nuestros corazones. Que este estudio, Señor, sea un espacio donde nuestra fe sea fortalecida y nuestro carácter sea formado. Tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos, tu presencia estará allí. Así que tu presencia, Señor, nos acompañe y esté aquí entre nosotros hoy y que cada palabra, Señor, que yo hable provenga de ti a través del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a hablar de los procesos. Lo que menos nos gusta, los procesos. Eh, la semana pasada hablamos de el llamado, ¿cierto? Hablamos del llamado y hoy vamos a ver lo que pasa después del llamado, es el proceso. Dios no solo nos llama, Dios también nos procesa. Y el proceso no es un castigo, es preparación. Hay que aprender a tener fe en medio del llamado y de las bendiciones. Tener fe al comienzo es fácil, ¿verdad? Porque al principio estamos contentos, emocionados, Dios nos llamó, Dios nos está usando, Dios nos está abriendo puertas. El principio es muy bonito. Y el final también, porque cuando vemos ya la bendición recibida y ya está en nuestras manos, es mucho más fácil ver todo lo que pasó y nos sentimos muy emocionados. Pero en el medio, donde está el problema, ¿sí o no? En el medio donde no vemos nada, en el medio donde no hay dinero, donde las puertas se cierran, donde las relaciones se acaban, cuando las personas nos traicionan, cuando las cosas no salen como queremos, cuando todo parece ir al revés, ahí es el problema, ¿verdad? Ahí es realmente cuando sentimos esa presión de ese llamado. Cuando nos llegan esas voces de que queremos renunciar a lo que estamos haciendo, cuando sentimos confusión, cuando las cosas que estamos viendo nos hacen pensar que estamos por el camino equivocado. Ahí es donde nos desilusionamos de Dios, ¿verdad? Porque decimos, Dios, ¿para qué me llamaste a esto? Si yo pensé que me estabas ayudando, si yo pensé que me estabas ungiendo, que me estabas llevando por un camino de bien. Pero la realidad es que Dios nos ama, ¿verdad? Pero si Dios nos dijera desde el principio cómo sería el camino, la verdad es que jamás comenzaríamos, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros hemos vivido procesos que si desde el principio Dios nos hubiese dicho, este va a ser el camino a recorrer, ni siquiera hubiésemos dado el primer paso. ¿Sí o no? Hubiese sido muy difícil saber. Entonces, muchas personas quieren recibir la bendición, pero no quieren ser parte del proceso. Quieren ser vistos, ¿verdad? Pero no quieren ser formados. Y ese es el problema. Necesitamos ser formados para que Dios nos pueda utilizar. Quieren que Dios los use, pero no quieren que Dios los transforme. No quiere que Dios los corrija. No quiere que Dios los moldee y los madure. Y es que sin esos pasos, en medio de ese proceso, es imposible poder recibir bendición y es imposible poder ser transformados, ¿verdad? Y eso la Biblia nos lo muestra. Y es un camino muy claro, que antes de la promesa viene un proceso. Para todos, ¿verdad? Si lo vemos, muchos de los que recibieron promesas antes de recibir el trono, tuvieron que pasar muchas pruebas, ¿verdad? Antes de recibir palacios, ¿verdad? Y de ser reyes, tuvieron que vivir presiones. Antes de ayudar a otros, ¿verdad? Acercarse a Dios, que es lo que muchos de nosotros buscamos, tenemos que tener una relación con Él. No podemos ser procesados sin tener una relación con Dios primero. Y antes de ver la bendición completa, nuestra fe tiene que ser probada. Dios no desperdicia ningún proceso. Todos los procesos de Dios tienen una función. No es para perder el tiempo. Lo que hoy parece una demora es realmente el entrenamiento que necesitamos cada uno de nosotros para aprender a esperar y para poder confiar en Él. Lo que hoy parece un rechazo, ¿verdad? Y puertas cerradas, realmente es protección de Dios, aunque no lo veamos de esa manera.
porque muchas veces no nos gusta esos rechazos, esas puertas cerradas, pero realmente son protecciones de Dios. Lo que hoy parece un silencio de Dios, ¿verdad? Es donde Dios está trabajando en lo que no vemos. Realmente no es un silencio, es una obra que no podemos ver. El llamado es hermoso, ¿verdad? Es hermoso cuando Dios nos llama, pero en el proceso es donde realmente se revela si estamos listos, ¿verdad? Si estamos preparados para eso que Dios nos prometió. Y la primera persona que vamos a ver, o el primer personaje que vamos a ver es María, la madre de Jesús, ¿verdad? Muy pocas veces hablan de ella, pero ella también tuvo un proceso como todas las demás personas. María fue llamada para cargar una promesa, ¿verdad? Pero su fe fue probada en ese proceso. María recibió una palabra de algo que era imposible, ¿verdad? Tener un hijo sin ser tocada por ningún hombre. Eso parece algo imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Un ángel le dijo que sería la madre de Jesús, pero esa bendición también tenía un proceso, ¿verdad? Vamos a ver Lucas 1, 30 y 31. ¿Cómo era? Perdón, Lucas. Lucas 1, 30 y 31. Acá lo tengo, no sé si vos lo tenés, Fer. Hola a todos. Hola, Bueno, Andrés. estoy buscándote acá. ¿Leo? Sí, Bueno, para que lo perdí. Acá, no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. gracias. Podemos ver que María recibió un favor, ¿verdad? ¿Y qué favor es ese? Ser la madre de Jesús, ¿verdad? Tremendo favor. Pero ese favor no le eliminó los problemas. A veces pensamos que tener el favor de Dios significa que todo será fácil. Pero María nos enseña que el favor también trae cargas, también trae preguntas, también trae críticas, también trae incomodidad y una obediencia que es muy difícil de llevar, ¿verdad? Eso conlleva esos favores de Dios. Ella pudo haber sido malinterpretada, pudo haber sentido temor, como todos nosotros en algún momento sentimos miedo, ¿verdad? Su reputación podía haber sido atacada, ¿verdad? Porque estaba embarazada y ni siquiera se había casado. Su futuro matrimonio con José podía hasta complicarse. Pero su respuesta fue una de las declaraciones de fe más fuertes de la Biblia. Vamos a verla en Lucas 1:38. María respondió: Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que ha dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Gracias. Eso es fe verdadera. Fe no es solo cantar cuando todo está bien, ¿verdad? Porque eso es muy fácil, tener esa fe cuando todo está muy bien, vamos encaminados. Ahí es fácil. Pero fe es decirle a Dios, Señor, no entiendo todo, pero me rindo a tu voluntad. Y eso es lo que debemos aprender. Debemos rendirnos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque si vemos, María no pidió todos los detalles, ¿verdad? Ella no preguntó cómo, cuándo, dónde, cómo voy a hacer. No exigió explicaciones. Ella simplemente creyó. Y a nosotros nos hace falta muchas veces eso. Muchas veces decimos, Dios, que se haga tu voluntad. Pero cuando llega el momento del proceso, entonces, Dios, ya no me gusta tu voluntad. Espérate, explícame esto. ¿Pero por qué tengo que dejar esto? ¿Pero por qué tengo que hacer esto así? ¿Pero por qué me tengo que ir? ¿Verdad? Entonces no nos entregamos realmente. No estamos siendo como María, que simplemente se entregó diciendo, yo soy tu sierva. Haz conmigo lo que quieras, básicamente fue lo que dijo. Pero también podemos ver que después de eso tuvo que vivir procesos muy fuertes, ¿verdad? Porque
José al principio no entendía lo que pasaba y pensó dejarla en secreto. Y yo no culpo a José, por si yo tengo una novia o una esposa y viene y me dice que está embarazada, como que, espérate, ¿cómo así, verdad? Yo creo que José no hubiese sido el único, yo creo que todos hubiésemos tenido la misma pregunta. No fue tan sencillo, tuvo que dar a luz en un pesebre, ¿verdad? No estaba en un hospital, no estaba en una clínica, no estaba en la mejor cama, estaba en un pesebre, en un sitio difícil. Y después de tener a Jesús tampoco la pasó fácil, tuvo que huir a Egipto durante 2 años. Aparte de tener el peso de criar al Hijo de Dios. Imagínate, si crear un hijo es difícil, imagínense crear el Hijo de Dios. Esa responsabilidad que no cualquiera podía llevar. Pero si vamos mucho más allá, no solamente tuvo esa responsabilidad, sino que tuvo que ver cómo se burlaban de Jesús, ¿verdad? Como madre, tuvo que ver cómo se burlaban de Jesús, cómo lo escupieron, cómo lo patearon, cómo le dieron latigazos, cómo lo humillaron, ¿verdad? Y no solamente cómo lo humillaron, sino cómo después de haber sufrido todo eso, vio cómo lo crucificaron delante de todo el mundo. Y esos son los procesos que a veces no entendemos. Yo estoy seguro que si a María le hubiesen dicho todo lo que iba a pasar, yo creo que ella no hubiese estado de acuerdo, ¿sí o no? Y asimismo nosotros, nuestros procesos no siempre los vamos a tener que entender, sino los vamos a tener que obedecer. La verdad es que muchas veces no va a tener sentido. Y hasta va a ser doloroso, ¿verdad? Porque las rupturas, el dejar, el cambiar, los miedos, es doloroso. Y esa es la realidad. Pero ahí es cuando nuestra fe en Dios tiene que tomar el control de nuestras emociones. No podemos dejar que nuestras emociones nos dominen. Al contrario, nuestra fe es la que debe tomar el control. Y es que la realidad es que la fe no necesita entender todo para obedecer, porque una fe madura con Dios, antes de ver cualquier resultado, ¿verdad? Es decirnos y entregarnos a Él, a decirle, Padre, yo no lo entiendo, pero aquí estoy en el proceso y yo sé que tú tienes el control. Me entrego a ti. Me entrego a ti porque yo realmente quiero que tu voluntad se haga en mi vida. Y yo creo que esa es la parte que más nos cuesta a todos. En esos momentos donde la incertidumbre se apodera de nosotros y el miedo es mucho más grande que nuestra fe, ¿verdad? Vamos a ver otro personaje que también, ¿verdad? Soñó con grandeza, José, pero fue procesado. Y no solo fue procesado, sino tuvo que vivir traición y prisión. José recibió sueños de Dios. Dios le mostró que tendría una posición de autoridad, ¿verdad? Él lo soñó, él lo vio, lo visualizó. Dios se lo había dicho ya. Pero después del sueño no vino el palacio, ¿verdad? José no soñó y al otro día estaba en Egipto gobernando. No. Después del sueño vino la traición. Sus propios hermanos lo querían matar. Sus propios hermanos lo tiraron al pozo. Y al final lo terminaron vendiendo como esclavo. Y así llegó a Egipto como esclavo. Fue acusado falsamente por la esposa de Potifar de haber intentado abusar de ella. O sea, no solamente su familia, sino afuera también lo estaban acusando de algo que él no hizo. Y después de ahí terminó en la cárcel. Pero en la cárcel era el lugar que necesitaba estar. Ese era el sitio que él necesitaba. Ese era el punto de partida para él llegar a los oídos del faraón de Egipto. Si él no hubiese estado en la cárcel, su nombre no hubiese llegado al faraón. Y así muchas veces nosotros vamos a estar en lugares incómodos, lugares que no nos gustan. Pero ese lugar del proceso es donde necesitamos estar para poder encontrar la bendición que Dios tiene preparada para nosotros. Pero si algo podemos aprender de José es a no perder la fe en medio del proceso. Y vamos a ver Génesis 39, 2. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Estaba con José en todo.
mientras servía. Fíjese, Dios primero le da un sueño y después dice que estaba con José en todo momento. Y no solamente eso, sino que tenía éxito en todo mientras servía. Entonces, primero vemos que José nunca perdió su fe, ni en la cárcel, ni cuando lo tiraron al pozo, ni cuando lo vendieron. Siempre tuvo su fe intacta, porque él sabía que Dios estaba con él. Y asimismo necesitamos nosotros. Necesitamos entender que Dios está con nosotros, no solo en el llamado, sino en el medio del proceso, ¿verdad? Ahí vemos como José, aunque estaba de esclavo, no solamente entendió que Dios estaba con él. Uy, hay un micrófono por ahí prendido, se está haciendo feedback. A veces creemos que si Dios está con nosotros, todo tiene que ser cómodo y hermoso, ¿verdad? Y no es así. José nos enseña que Dios puede estar con nosotros incluso en lugares que no escogimos, porque muchos de los procesos no los estamos escogiendo nosotros. Van a llegar a nosotros. Ahí vemos como Dios estaba con José en la casa de Potifar, ¿verdad? En la cárcel. Dios estaba con José cuando nadie lo recordaba, cuando estaba allá en la cárcel y nadie lo recordaba, Dios estaba ahí con él. Pero cuando llegó el tiempo correcto, Dios lo levantó. Cuando Dios lo preparó, ¿verdad? Cuando Dios dijo, ok, estás listo. José no fue movido solamente porque tenía sueños. Fue promovido porque se mantuvo fiel al proceso en la cárcel, en la casa de Potifar. Siempre dio lo mejor de él. A donde quiera que él estaba dando lo mejor de sí, sin importar las circunstancias. Y muchas veces nosotros no damos lo mejor de nosotros, porque nos sentimos cansados, porque nos sentimos tristes, porque no vemos y no damos lo mejor. Y yo acepto que yo no siempre doy lo mejor, porque si me siento cansado y triste y no lo veo, es como difícil siempre dar lo mejor, ¿sí o no? Pero ahí José nos enseña que no importa dónde estemos, debemos entender que Dios está con nosotros y debemos dar lo mejor de nosotros. Y podemos ver que no se trata de nuestras circunstancias, se trata de nuestras decisiones. De eso se trata, de nuestras decisiones. Nuestras decisiones son las que nos van a llevar a recibir esa bendición. Pueden ser decisiones que nos acerquen o nos alejen, basado en lo que nosotros realmente queremos. Por eso nuestra fe debe estar puesta en Dios y nuestra mirada en Jesús, para poder seguir adelante, ¿verdad? Manteniéndonos con esa fe diariamente, porque solo no podemos y por eso caemos y sentimos esa tristeza, porque no podemos hacerlo solo. Y vamos a ver qué nos dice José en Génesis 50:20. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Gracias. Todo obra para bien. Todo obra para bien. Hasta en lo que parece el peor hueco que hemos caído, lo que parece el peor camino que hemos tomado, hasta que parece que el mundo nos está cayendo encima, todo obra para bien. Pero lo más importante que podemos ver ahí es que eso no lo dice un hombre si no tiene fe verdadera. La única manera que alguien diga eso es porque tiene fe verdadera. Y no solamente fe, eso lo dice alguien que fue sanado por Dios. Porque José pudo haber vivido lleno de odio, ¿verdad? Lleno de amargura, lleno de venganza por todo lo que le pasó y por todo lo que le hicieron. Pero él entendió que Dios usó su dolor para cumplir su propósito. El proceso no siempre cambia rápido nuestra situación. Pero el proceso lo que busca es cambiar nuestro corazón. Es buscar que nuestro ser cambie. Es buscar que no seamos esas personas que vivimos del rencor, de la ira, de la rabia, que queremos que nosotros cobrar por nuestra propia cuenta lo que nos hicieron. No.
Para eso es el proceso, ¿verdad? Vemos como José entró al proceso como un joven con un sueño, solo un sueño. No fue un profeta, no fue que alguien más le dijo. Dios a través de un sueño se lo dijo. Y salió como un hombre con sabiduría para gobernar. Todo lo que vivió lo ayudó a entender cuál era su camino y dio lo mejor de sí. Y lo que debemos entender es que el Dios que nos ama y nos llamó no nos dejará solos jamás. Dios no nos va a llamar para dejarnos solos a mitad del camino. Por eso mismo no podemos perder la fe en el medio del proceso. Y como dije antes, los principios son muy felices, ¿verdad? Dios me llamó, tengo una promesa, qué bueno, estoy cambiando de vida. El final se ve prometedor, voy a tener esta bendición, este es el final del camino. Todo se ve muy bonito al principio y al final. Pero en el medio es donde todo se complica. En el medio es donde todos sufrimos. Y algunos vamos a seguir adelante en fe, algunos vamos a seguir caminando con Dios y algunos nos vamos a dar la vuelta y vamos a decir, ¿sabes qué? No, Dios, no soporto. Yo pensé que esto era diferente. A mí las letras chiquitas no me las dieron. ¿Verdad? Y eso lo vimos con Israel en el desierto. Israel pidió que lo sacaran, ¿sí o no? Ellos mismos clamaron. Dios le envió a Moisés para que lo sacara. ¿Y qué pasó en el desierto? Llegaron las quejas, llegaron las dudas, llegaron todas esas cosas que en el proceso no nos gustan. Entonces ahí debemos entender que los procesos son para ayudarnos a cambiar y no podemos permitir que la traición de otras personas nos vuelvan amargos, que las injusticias maten nuestra fe, que las circunstancias nos desanimen, ¿verdad? Porque nuestros desafíos son para que Dios nos forme. Para eso son esos desafíos, esos procesos. Porque si ellos no están ahí, ¿cómo podemos ser transformados? ¿Cierto? Eso es como querer que el músculo me crezca sin ir al gimnasio y hacer ejercicio. No va a pasar. Entonces los procesos son parte importante de nuestro caminar con Dios. Por eso no podemos huir al proceso. Otra historia que podemos ver fue la de David. David fue ungido para ser rey, pero su proceso para llegar a la corona no fue fácil, ¿verdad? Tuvo que pasar muchas cosas para él poder llegar a ser rey. David fue ungido por Samuel cuando todavía era muy joven. O sea, desde joven él tenía esa promesa, ¿verdad? Dios ya lo había escogido, pero David no se fue directo al trono, ¿verdad? Samuel fue, lo ungió, le echó el aceite, todo muy bonito, pero vaya a volver a cuidar las ovejas. Vas a ser rey, todo bien, te tengo tu bendición, pero sigue cuidando las ovejas, ¿verdad? Y ahí es como que, yo no sé ustedes, pero ahí es como que uno dice, bueno, pero espérate, si hay una bendición, hay un camino, ¿y cuándo voy a comenzar? ¿Cuándo hemos tenido esa de, bueno, padre, ¿cómo hago? ¿Dónde ayudo? ¿Dónde hago? Dime, ¿verdad? Dios no tiene apuro, los que tenemos apuro somos nosotros. Él no tiene apuro. Él ya te dijo, Él ya te dio la promesa y Él nos enseña a esperar, porque los seres humanos no nos gusta esperar. Yo no creo que haya un ser humano que le guste esperar. Yo no conozco el primero que diga, sí, yo me siento y espero, no hay problema. No nos gusta. No nos gusta ni hacer cola para comprar comida, ¿verdad? Todo lo que es espera de Dios es una bendición. La espera en Dios no es una pérdida de tiempo. Debemos aprender a esperar. Vamos a ver primera de Samuel 16:13. ¿16:3 o 13? 13. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite.
y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Gracias. Él fue ungido delante de su familia, ¿verdad? Eso nos muestra que David fue ungido en privado, no delante de todo el mundo. La bendición no fue delante de todo el mundo. Su profecía no fue delante de todo el mundo, fue en privado, solamente delante de su familia. Dios lo llamó, pero antes de llamarlo, lo entrenó como pastor. Por eso dije ahorita, él recibió la bendición, pero él no se fue a ser rey. Él volvió a cuidar ovejas. Y había una razón, es que en ese cuidar de las ovejas lo preparó. Él cuidó un rebaño de ovejas para que Dios pudiera confiarle una nación entera. El rebaño de Dios. Eso fue lo que él le dio. El rebaño de Dios. Lo enseñó a pelear con leones y osos antes de enfrentar a Goliat. Por eso el proceso es importante. David no podía llegar allí a pelear con Goliat si él no hubiese, ¿verdad?, primero pasado por ese proceso de pelear con leones y osos, porque hubiese sentido mucho miedo, ¿sí o no? Imagínense de buenas a primeras llegar a pelear con un gigante cuando nunca has peleado en tu vida. Por eso los procesos son tan importantes en cada uno de nosotros. David no llegó al trono por casualidad. David llegó al trono porque fue ungido, fue formado, fue probado y fue procesado. Por eso llegó al trono. Y no fue tan fácil porque después de ser ungido, David enfrentó el rechazo de sus hermanos, ¿verdad? Todos lo menospreciaron. En su propia casa fue menospreciado. Nadie creyó en él. Es más, nadie quería ni siquiera que lo ungieran porque no lo invitaron para esa mesa. Pero aún así, Dios ya lo había escogido a él. Y allí vemos como cuando Dios nos escoge, podemos enfrentar a un gigante, podemos enfrentar persecuciones como él sufrió con la de Saúl, podemos sufrir muchas cosas, pero cuando Dios nos escogió, Dios nos guía y Dios nos cuida. Él sufrió tantas cosas como que su hijo lo traicionó para tomar el trono, su propio hijo. O sea, fíjense que el proceso no solo fue al principio antes de llegar a ser rey, después también sufrió. Sufrió la traición de su propio hijo, aún siendo rey. Su hijo quiso quitarlo del trono para él ser el rey. Sufrió injusticias, sufrió años de espera. David tuvo que huir y esconderse en cuevas. Pero si algo podemos aprender de David es que nunca tomó venganza, aunque tuvo la oportunidad. Porque él tuvo la oportunidad de matar a Saúl, porque lo tuvo ahí para matarlo y no lo hizo. Porque él entendió que él no tenía que tomar justicia por sus propias manos, que eso estaba en manos de Dios. Entonces, no es solo el proceso que vivimos, sino entender que Dios tiene el control. Y como Dios tiene el control, nosotros no dependemos de nuestras propias fuerzas ni de nuestra propia sabiduría. David nos demostró misericordia, ¿verdad? Porque él tuvo misericordia de Saúl, lo perdonó, a pesar de que Saúl lo quería matar y lo estaba buscando. Vamos a ver 1 Samuel 24:6. Y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Gracias, Fer. Ahí David tenía a Saúl durmiendo con la espada en el cuello para matarlo y no lo hizo. Porque él entendió que él no tenía que tomar la vida de Saúl por sus propias manos. Porque Saúl había sido el ungido de Dios antes que él. Y él podía haber dicho, yo soy el nuevo elegido de Dios, yo soy el nuevo rey, chao, Saúl, se acabó.
Vamos a hacerlo fácil. Y no lo hizo así, ¿verdad? Él decidió no atacarlo. No porque no pudiera, porque él era un guerrero valiente, ¿verdad? Sino porque él entendía que Dios ya tenía un plan y él no tenía que ayudar a Dios. Dios no necesita ayuda. Y eso tenemos que entenderlo nosotros. Dios no necesita ayuda. Dios necesita obediencia. Es diferente. No ayuda. Y David, cuando tomó esa decisión, eso nos revela la fe que él tenía en Dios. Por eso no tomó la vida de Saúl con sus propias manos. David ya tenía la promesa, pero él no quiso alcanzar esa promesa por los caminos incorrectos, porque sabía que Dios ya tenía un camino marcado. Y muchas veces nosotros vamos a estar en ese momento donde tenemos que tomar decisiones, donde podemos tomar un camino que nos va a llevar más rápido a donde queremos llegar, pero no necesariamente ese camino más rápido es el llamado que Dios tiene para nosotros. Entonces, los procesos prueban si podemos obedecer a Dios cuando tenemos la oportunidad de hacer las cosas a nuestra manera. Muchas veces vamos a poder hacer las cosas a nuestra manera, vamos a tener la oportunidad, ¿verdad? Tenemos libre albedrío. Pero no es si podemos, es si debemos hacerlo. Hay personas que tienen llamado, ¿verdad? Pero no tienen el carácter para seguir adelante el camino. Tienen mucho talento. Hay personas con mucho talento, pero no tienen dominio propio. No saben controlarse. Sus emociones lo dominan y los llevan a tomar decisiones equivocadas, como pudo haber hecho David con Saúl, ¿verdad? Muchos tienen promesas, pero se desesperan y dañan lo que Dios quería entregarles. No saben esperar. Y yo al principio no sabía esperar. A mí me ha costado mucho aprender a esperar. Mucho. No voy a decir que es lo más fácil, pero es lo necesario. David nos enseña que no todo lo que podemos hacer, ¿verdad? Debemos hacerlo. Por más lógico y más justo que parezca. Porque si vamos a ver, parecía justo que él matara a Saúl, porque Saúl lo estaba persiguiendo por todos lados. Con tropas y todo, y lo persiguió por todo lado. Y sería hasta lógico y justo que uno diga, bueno, pero mejor que lo mate, acaba con eso, igual él es el nuevo ungido. Pero él decidió no tomar en sus manos lo que Dios no lo mandó a hacer. A él en ningún momento Dios lo mandó a matarlo. Dios le dio una promesa de ser rey. Y él entendió que dejaba todo en las manos de Dios. Y ahí podemos ver algo muy importante, y es que no todas las puertas abiertas vienen de Dios. Esa puerta abierta que él tuvo de llegar ahí y tener a Saúl con la espada en el cuello para matarlo, no necesariamente era de Dios, porque Dios no lo mandó a eso, ¿verdad? Entonces, todas las puertas que parezcan abiertas no quieren decir que son de Dios. Y no todas las oportunidades son aprobación de Dios tampoco. Muchas oportunidades van a llegar a nuestras vidas y no necesariamente tienen que ser de Dios. Por eso debemos tener discernimiento y sabiduría y buscar a Dios antes de tomar cualquier decisión. Antes. No en el medio, después de que ya la tomamos, o después de que ya la tomamos. Es antes de tomarla. Porque la realidad es que Dios no solo nos quiere dar la bendición, Dios quiere formar nuestro corazón para que cuando estemos en la bendición como Él, cuando Él está en el trono, no nos destruya. Porque es que si no estamos formados y recibimos la bendición, nos va a destruir porque no estamos preparados. Necesitamos esa preparación. Otro personaje que podemos ver fue a Pedro. Pedro fue llamado por Jesús y fue procesado en el medio del dolor, ¿verdad? Pedro fue llamado, caminó con Jesús, ¿verdad? Lo vio hacer milagros, lo escuchó dando enseñanzas, estuvo cerca, estuvo al lado de él. Pero vemos que también era impulsivo, era orgulloso y tenía exceso de confianza. Porque él le dijo, nunca te negaré. Y lo negó 3 veces. Vamos a ver Lucas 22, 61 y 62.
En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargadamente. Gracias. Pedro lo negó 3 veces. Fue un proceso doloroso. Y yo dije que él era orgulloso. Y dije que él era orgulloso porque él dijo, yo nunca te negaré. ¿Y cuántas veces nosotros hemos dicho, o yo he dicho, yo no voy a beber más, yo no voy a caer en tentaciones? Pero es verdad, yo lo puedo decir, pero si tengo a Dios de mi lado. O sea, yo no voy a beber más en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ahí es donde empezamos a esa relación con Dios y Jesús. Venga con nosotros. En mi propia fuerza no lo puedo hacer. Y eso es orgullo cuando yo digo que yo puedo. Yo no puedo. Yo puedo si estoy con Dios. Y ese fue el error de Pedro. Él dijo, yo nunca te negaré. Y Dios le demostró que no es lo que nosotros decimos nada más, ¿verdad? Es que necesitamos entregarnos a Dios, entregarnos a Jesús. Eso fue un proceso muy doloroso para él, ¿verdad? Porque tuvo que enfrentarse a su propia debilidad, a lo que él dijo que nunca iba a hacer, lo hizo. Nunca te negaré, pero te negué 3 veces. Entonces tenemos que entender que en nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer, pero con la ayuda de Jesús somos más que fuertes, ¿verdad? Pero lo más importante y lo más bonito de esto es que Jesús no terminó ahí con Pedro, porque no fue como que me negaste y ahora sigue tu camino. No, no. Me negaste, pero hay una nueva oportunidad. Después de resucitar, Jesús lo restauró. Vamos a ver Juan 21:17. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta mis ovejas. Gracias. Eso fue lo más importante. Y eso es lo más importante que tenemos que entender, lo que él dijo. Señor, tú lo sabes todo. Dios lo sabe todo de nosotros. Nosotros podemos decir sí puedo, sí voy a hacer, pero Dios sabe si realmente dentro de nuestro corazón estamos dispuestos a hacerlo o no. A los demás le podemos mentir, podemos decir muchas palabras bonitas y lo que sea, pero Dios nos conoce. Y porque Dios nos conoce, nos perdona. Porque Dios nos conoce y nos ama. Y muchas veces hemos fallado y vamos a seguir fallando porque no somos perfectos. Pero podemos ver que Pedro cayó, pero no se quedó caído, ¿verdad? Pedro fue restaurado y después predicó con poder la palabra. Le hizo caso a Jesús. Fue a alimentar a sus ovejas. Un fracaso en el medio del proceso no tiene por qué ser el final si se lo entregamos a Jesús. Esa es la diferencia. Podemos tener un fracaso, podemos tener una caída en el medio del proceso, pero podemos volver a Él y decir, te lo entrego, perdóname, me equivoqué. Dios nos busca a todos. La diferencia está en que no todos nos dejamos transformar por Él. No todos nos dejamos transformar, esa es la realidad. Nuestros errores son parte del llamado, porque no somos perfectos, ¿verdad? Pero si volvemos a Jesús con un corazón arrepentido, seremos nuevamente transformados. Tenemos una nueva oportunidad. Por eso se habla de una nueva vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad. Él ya no las dio en la cruz. Está en nosotros tomarla, ¿verdad? Adueñarnos de eso y vivir bajo la santidad y el camino de obediencia que Él ha puesto para nosotros. Vamos a ver a Jesús, el proceso más grande
de todos, ¿verdad? Yo creo que ese es el proceso más grande que hay en la Biblia, Jesús. Vivió un proceso también, como todos nosotros. Jesús no vino evitando el proceso. Jesús abrazó el proceso. Eso podemos aprender, abrazar el proceso. Pero fíjense, aún siendo el Hijo de Dios, Él caminó en obediencia, caminó en humildad, ¿verdad? Vivió rechazo, vivió dolor y sufrió la cruz. Pero muchos de nosotros nos falta aprender a caminar en obediencia y nos falta caminar en humildad también. Como dije, todos vivimos un proceso, Él vivió uno, ¿verdad? Antes de comenzar su ministerio público, Jesús fue llevado al desierto a vivir parte de su proceso. Vamos a ver Mateo 4:1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Gracias. Jesús fue confirmado por el Padre, ¿verdad? A través del bautizo. Fue bautizado por Juan el Bautista y recibió el Espíritu Santo. Pero muchos dirían, bueno, ya llegó la bendición, ¿verdad? Ya fue bautizado, recibió el Espíritu Santo, aleluya. No. Dice que justo después fue llevado al desierto. Justo después, ¿verdad? Empezó su proceso. Vamos a ver Mateo 3, 16 y 17. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu Santo de Dios que descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Mi Hijo amado, ungido por Dios. Vamos a ver Mateo 4, 1 y 2. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Gracias. Eso nos enseña algo muy profundo, y es que ser amado por Dios no significa estar exento de procesos. Jesús no se salvó de procesos, mucho menos nosotros. Dios desde el cielo dijo, ese es mi Hijo amado, y sin embargo tuvo que vivir un proceso, ¿verdad? Jesús fue tentado, pero no se dio a la tentación. Jesús tuvo hambre, pero Jesús nunca vendió su identidad por comida. Se mantuvo firme, ¿verdad? Satanás le ofreció atajos. Le ofreció tener gloria sin la cruz. Le dijo, todo esto es tuyo, no tienes que ir a la cruz. Le ofreció un reino sin sufrimiento. Le ofreció un reinado. Pero Jesús lo venció con la palabra. Para eso es la palabra de Dios, para vencer. Para eso tenemos la palabra. La palabra no es para que suene bonito, la palabra no es para aprendernos los versículos y que nos digan cuánto sabes, qué bueno que te sabes los versículos. No, la palabra es nuestra arma contra el diablo. La palabra es nuestro ayudador, ¿verdad? De eso se trata la palabra. Pero Jesús no solamente vivió esa tentación, ¿verdad? Porque como ya sabemos, después Jesús fue rechazado, ¿verdad? Fue criticado, fue perseguido, fue traicionado por Judas, fue abandonado por sus discípulos. Como vimos, fue negado por Pedro, fue golpeado, fue escupido, fue crucificado. Pero aún así se mantuvo firme.
Y nosotros no vivimos ni la mitad de ese proceso de Jesús, ni la cuarta parte de ese proceso de Jesús. Y aún así nos quejamos. Por eso tenemos que asegurarnos que nuestra fe crezca cada día más. Que podamos fortalecernos en la palabra. Y en el Getsemaní vemos la humanidad de Jesús de una forma profunda. Vamos a ver Lucas 22:42. ¿22:42? Sí. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús nos enseña ahí que ese es el punto más alto de la obediencia. Cuando nuestro ser quiere evitar el dolor, pero nuestro espíritu se rinde a la voluntad de Dios. Eso debemos aprender. A rendirnos a la voluntad de Dios. Jesús no fue a la cruz porque era lo más fácil, ¿verdad? Ese no era el camino más fácil. El camino más fácil se lo dio el diablo cuando lo tentó en el desierto. Pero Él no cogió el camino más fácil. Él escogió el camino de la obediencia. Y no solamente de obediencia, fue un camino de amor, porque nos amó. Él fue a la cruz no solamente por obediente, fue por amor a nosotros, a cada uno de nosotros. Por eso fue a la cruz. Él entendió que después de ese sufrimiento vendría la bendición. Y asimismo para nosotros. No debemos caminar con Dios porque sea fácil, porque no lo va a hacer. Más bien debemos entender que caminar con Dios es caminar con alguien que nos ama. Caminar con Jesús es caminar con quien nos amó primero. Caminar con Jesús es con quien va delante de nosotros, ayudándonos, protegiéndonos. Porque no hay amor más grande que el que Jesús dio por nosotros su vida en la cruz. Vamos a ver Hebreos 12:2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Gracias. Esto hacemos al fijar la mirada en Jesús. ¿Cuántas veces hemos hablado de tener nuestra vista, nuestros ojos puestos en Jesús? ¿Verdad? Dice que Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta presentaba. Pero muchas veces sentimos vergüenza de hablar de Dios, de hablar de Jesús, de tomar decisiones. Nos avergonzamos. Pero Jesús no se avergonzó de ninguno de nosotros. Entonces, ¿por qué sentir vergüenza de hacer las cosas bien? ¿Por qué sentir vergüenza de que el mundo nos juzgue si el mundo no nos da nada? Y Jesús nos enseña algo, soportó el proceso mirando el propósito. Ahí es donde debe estar nuestra mirada, en el propósito. Y podemos aprender algo de esto, y es que el proceso no tiene la última palabra. El proceso es solamente un proceso. La última palabra la tiene Dios. Siempre la va a tener Dios. Y Dios nos ama. ¿Y se acuerdan cuando ahorita dijimos que todo obra para bien? Ahí está la respuesta. Jesús es la prueba eterna de que después del dolor viene la gloria. Por más sufrimiento, por más dolor que sintamos, vamos a recibir esa bendición si tenemos nuestros ojos puestos en Jesús y en el propósito. La obediencia es el único camino a la victoria, no hay otro. Vamos a ver Hebreos
2:11. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Gracias. Jesús no se avergüenza de nosotros cuando le pertenecemos. Y le pertenecemos cuando entendemos que Él nos dio una vida nueva en Él, ¿verdad? Y nos presenta como familia ante el Padre, nos presenta como sus hermanos. Entonces, ¿por qué nosotros nos avergonzamos de Jesús muchas veces? ¿Por qué nos avergonzamos de hablar de Dios? ¿Por qué nos avergonzamos en caminar en obediencia? ¿Por qué? Si Él nunca se avergüenza de llamarnos hermanos. Y debemos entender algo, no somos hijos de Dios porque somos perfectos, no lo somos. Somos hijos de Dios porque Jesús pagó el precio en la cruz, nos lavó con su sangre y nos abrió las puertas al Padre. Gracias a Él es que tenemos la oportunidad de llegar al Padre. Gracias a lo que Él hizo, Él abrió esa puerta para nosotros. Debemos entender que la fe en Jesús cambia nuestra identidad. Pasamos de ser esclavos del mundo a hijos de Dios. Pasamos de ser huérfanos espirituales a herederos del reino. Ese reino que solamente Dios nos puede dar. Por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y tenemos que tener eso muy presente. El llamado de Dios no nos libra del proceso. En el llamado de Dios es comenzar un proceso, pero con propósito, que es diferente. Es comenzar un proceso con propósito. Dios me ha permitido vivir un proceso, ¿verdad? Y toda la gloria y la honra para Él. Yo solamente soy instrumento de sus manos. Él comenzó un proceso en mí. No porque yo sea perfecto, ni que porque yo tenga todas las respuestas, sino porque Él ha usado mi vida, ¿verdad? Aún con mis luchas, mis errores, mis procesos, Él decidió darme una oportunidad, Él decidió usarme. Como lo estoy haciendo ahora acá en el estudio bíblico. Yo no elegí esto, Él eligió esto. Por mí, porque me ama, ¿verdad? Y porque me ama, y porque me quiere transformar, y porque quiere que yo le sirva a Él y a todas las personas que están a mi alrededor. Y a través de mí, Dios ha hecho muchas maravillas. Y me ha permitido ver transformaciones de cerca. Y he sido testigo de muchas transformaciones. Algunas que nunca cuento, que nunca digo nombre, ¿verdad? Por respeto y privacidad y todas esas cosas. Muchas veces he sido parte de esos procesos. Pero yo he visto mujeres saliendo de la prostitución, ¿verdad? He visto personas siendo libres del alcohol y de las drogas. Han llegado personas a mí que juntos hemos aprendido a orar. Muchas personas han aprendido a dar gracias a la comida. No por mí, sino porque Dios a través de mí les hace llegar eso. Yo solo soy un instrumento en sus manos. Me ha utilizado para que muchas personas lleguen a leer la Biblia, pero lo más importante es que muchas personas lleguen a Él con un corazón sincero. Porque muchas veces lo que ha ayudado a lo que yo hago es ver lo que Dios ha hecho en mí, es lo que ha hecho a esas personas creer que sí se puede, ¿verdad? Esa transformación que tuvo Dios en mi vida es lo que ha hecho a otras personas ver que sí es posible. También me ha permitido ayudar a niños a servir, habitantes de calle, ¿verdad? Y eso me ayuda a entender que la ayuda no solamente es dar algo material, va mucho más allá. Y eso nos lo enseñó Jesús, no es solamente algo material. A veces es estar ahí, ¿verdad? Es mirar a alguien a los ojos, es darle un abrazo, es escucharlos, es darle un consejo.
Es recordarle que todavía tienen un valor y que Dios no se ha olvidado de sus vidas. Todos somos instrumentos en manos de Dios, pero no todos nos dejamos guiar por Dios. Y eso, lo digo con mucho respeto, las redes sociales jamás lo van a reemplazar. Eso no va a ser reemplazado por las redes sociales, un beso, un abrazo, una caricia, una oración en persona. Porque yo soy el primero, yo publico todos los días imágenes, ¿verdad? Y versículos y todas esas cosas. Pero una publicación puede motivar, ¿verdad? Pero nada reemplaza la presencia. Todos estamos aquí porque hemos sentido la presencia de Dios, ¿sí o no? No una publicación de Dios, la presencia de Dios. Y todos pedimos que la presencia de Jesús nos acompañe, ¿sí o no? ¿O ustedes quieren una foto de Jesús? No, estamos buscando la presencia de Jesús. La presencia. Nada reemplaza estar ahí cuando alguien necesita una mano, ¿verdad? Nada lo reemplaza. Orar con las manos juntos, varias personas agarrándose la mano, no es lo mismo que orar así como estamos ahorita. No es que tenga menos valor, pero no es lo mismo. Estar en presencia, ¿verdad? Es poder dar una palabra y que las personas sientan que no están solos. Pero ojo, todos los procesos son diferentes, ¿verdad? Cada uno tenemos un proceso. Pero todos los procesos son igual de importantes. Por eso nunca debemos comparar nuestro camino con el de nadie más. Porque todos hemos sido llamados a vivir un camino y a vivir una manera en la que Dios nos puede usar. Y otra cosa que debemos entender es que no siempre vamos a recibir las gracias, ¿verdad? No siempre nos van a dar las gracias. No siempre van a reconocer que nosotros estuvimos ahí, que ayudamos, que estuvimos presentes, que oramos, que les dimos las manos, que los acompañamos en silencio, ¿verdad? No siempre vamos a recibir ese agradecimiento. Pero es que lo importante no es lo que las personas digan. Lo importante es lo que Dios ve. No debemos hacer las cosas para el mundo, debemos hacer las cosas para Dios. Que nuestro carácter sea un reflejo de Jesús. La realidad es que muchas veces no nos van a entender. Es más, nos van a criticar, van a hablar mal de nosotros, nos van a decir locos, nos van a decir que están en una secta, nos van a decir muchísimas cosas, ¿verdad? Pero tampoco podemos vivir dependiendo de lo que la gente diga, de lo que la gente piense, porque nosotros no vivimos para la gente, nosotros vivimos para Jesús. Nuestra seguridad no está en la opinión de las personas, nuestra seguridad está en el Dios que nos ama. Ahí tiene que estar nuestra seguridad. Porque sí, tenemos un Dios que nos ama, un Dios que va delante de nosotros y que conoce la verdad completa del camino. Aun cuando otros solo vean una parte de la historia. Algunos ven una parte de nuestra transformación, ¿verdad? Alguna gente puede ver que yo deje de tomar, ven esa partecita, pero no ven todo lo demás que hay detrás. Todo el proceso que cada uno de nosotros llevamos, ¿verdad? Porque todos hemos vivido un proceso y un proceso que duele. ¿Sí o no? Duele. Pero ¿saben qué? Estar aquí demuestra que seguimos firmes. Seguimos firmes en Dios, seguimos buscándolo. Porque nadie puede cerrar las puertas que Dios abrió. Nadie. Ni nadie puede abrir las puertas que Dios cerró. Tampoco. Dios cierra la puerta, echa llave y bota esa llave. Nadie las puede abrir. Cuando Dios decide levantarnos, nos respalda, nos guía. Y no hay críticas, no hay comentarios, no hay rechazos, no hay injusticias que puedan detener el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Nada lo puede detener. Lo único que puede dañar nuestro caminar con Dios son nuestras decisiones. Nuestras decisiones. Porque cuando servimos de corazón no lo hacemos para ser aplaudidos, ¿verdad que no? No estamos buscando lo que la gente nos pueda dar por lo que hacemos.
Lo hacemos porque el amor de Dios nos está transformando. Estamos viviendo una transformación por amor. Y ese amor nos hace mejores. Vivimos más en paz, vivimos más tranquilos, ya no reaccionamos, ya no discutimos. Bueno, a veces se puede salir una que otra discusión, ¿verdad? Pero buscamos no discutir y no ponernos bravos. Buscamos esa transformación. Jesús nos enseña a servir sin esperar reconocimiento. Él no andaba repartiendo la palabra y haciendo lo que hacía buscando reconocimiento. Él lo que quería llevar es la buena noticia. Eso es lo que él quería. Jesús nos enseñó a amar sin estar buscando crédito. Nos enseñó a seguir adelante haciendo el bien. Aunque nadie lo publique, aunque nadie lo mencione, aunque no nos den las gracias, ¿qué importa? Jesús nos está guiando y Dios lo está viendo. Y en los procesos más difíciles es donde conocemos a Jesús verdaderamente, la luz del mundo. En los momentos más difíciles es cuando nos tiramos de rodillas a decir, Padre, no puedo más, Jesús, ayúdame, ¿sí o no? Porque cuando todo está bien no nos tiramos de rodillas. Cuando todo está magnífico y las cosas salen como quiera, no nos acordamos, ni de abrir la Biblia muchas veces. Pero cuando estamos en el proceso, nos acordamos de la Biblia, nos acordamos del versículo, nos acordamos de Jesús. Entonces debemos entender que Jesús nos ama. Él no solo nos escucha. Jesús nos ama, nos sostiene, nos cuida, nos levanta y camina con nosotros como nadie más puede hacerlo. Nadie más puede caminar con nosotros como lo hace Jesús. Y también algo muy importante, conocer la Biblia y conocer a Jesús son dos cosas diferentes, no es lo mismo. La Biblia nos revela la verdad, pero si leemos la Biblia sin amor, si leemos la Biblia sin humildad, y si leemos la Biblia sin rendirle nuestro corazón a Jesús, podemos saber simplemente versículos y aún así estar lejos de Jesús, porque no tenemos una relación. Tenemos sabiduría, conocimiento, pero no una relación. Y eso lo podemos ver en la Biblia. Los antiguos sacerdotes conocían la ley muy bien, ¿sí o no? Conocían la historia de Abraham, conocían lo que Dios había hecho por medio de Moisés, conocían las escrituras, conocían las tradiciones y los mandamientos. Conocían todo eso. Pero aún con todo ese conocimiento, muchos no reconocieron al Hijo de Dios cuando lo tuvieron al frente. Al contrario, terminaron rechazándolo y crucificando a Jesús. Y eso nos tiene que confrontar a cada uno de nosotros, porque no se trata solamente de saber de Dios, no. No se trata solamente de saber, se trata de caminar con Dios. No se trata solamente de leer la palabra, se trata de permitir que la palabra nos lea a nosotros. De eso se trata. De que nos lea, de que nos corrija, de que nos transforme y de que nos acerque más a Jesús. El conocimiento sin amor puede volvernos orgullosos, ¿verdad? Yo me sé la Biblia, yo me he leído la Biblia, nos puede volver orgullosos. Pero la relación verdadera con Jesús nos vuelve humildes, nos vuelve obedientes y nos vuelve más sensibles al dolor de los demás. Por eso yo puedo decir con fe y no con orgullo, con fe, que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y lo he dicho muchas veces, mi versículo número 1. Y he aprendido a que no debo tener miedo, sino que debo tener fe. Porque Dios está conmigo y Jesús me guía. Ese es lo que debemos aprender. Hay procesos donde no tenemos todas las respuestas, ¿verdad? Donde no entendemos el porqué de muchas cosas. Yo también vivo esos procesos.
Pero aún así, la presencia de Jesús en mi vida es suficiente. Porque con Él todo es suficiente. Dios no nos va a explicar todo, pero nos acompaña en todo. Y cuando su presencia está con nosotros, eso basta para seguir caminando con Él. Los procesos son difíciles y no lo niego. Bastante que hay procesos que me han dolido bastante, ¿verdad? Hay días donde nos cansamos, donde no entendemos, donde quisiéramos que todo fuera más rápido. Pero también hay algo muy importante y es que no busquemos hacer casa solamente donde estamos de paso. No busquemos quedarnos donde solamente estamos de paso. Hay temporadas que Dios usa solamente para formarnos, no para quedarnos ahí. Hay sitios, hay lugares, hay parejas, hay trabajos donde estamos de paso. No estamos para quedarnos ahí. Hay desiertos que son escuelas de Dios. Esos desiertos son escuelas de Dios. Hay heridas, ¿verdad?, que solamente Dios puede sanar. Hay esperas que nos enseñan a fortalecer esa fe y procesos que preparan nuestro corazón para lo que viene, que es mucho mejor. Por eso no podemos acomodarnos al dolor en la prueba. No podemos quedarnos en la confusión. No podemos quedarnos en la temporada difícil porque hay una bendición en el camino. No podemos ser como Israel, querer devolvernos a Egipto, a la mitad del desierto, cuando hay una tierra prometida para cada uno de nosotros. Si Dios nos está llevando de la mano, entonces debemos seguir caminando. Porque el proceso no es nuestro destino final. Es simplemente parte del camino que Dios usa para formar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y prepararnos para servir mejor. Y al final entendemos algo, el proceso no solamente es para cambiarnos a nosotros, es también para prepararnos, para que por medio de nuestras vidas otros puedan conocer el amor de Dios, puedan conocer la misericordia de Dios, puedan conocer la esperanza que viene de Dios. Por eso cuando estemos en medio del proceso, no preguntemos cuándo va a terminar esto. Aprendemos a preguntarle a Dios, ¿qué quieres formar en mí mientras estoy aquí? Esa es la pregunta. No pidamos que se acabe el proceso, pidamos salir transformados del proceso. Vamos a dar las gracias. Fer. Bueno, nada, primero, gracias a vos, obviamente. Mira, vamos a hacer así. Hace ya 2 semanas que vengo leyendo a full las cartas del apóstol Pablo, así que creo que ya como que lo siento que, mira, el apóstol Pablo, vos y Noé son los tres que bueno, que me inspiran a mirar el camino que corresponde. Y bueno, como sí me pasó la otra semana que tuve ahí unos momentos, no sé, difíciles, digamos. Y, pero bueno, fue por eso que se me presentó una oportunidad de un trabajo y que fue lo que me hizo como dudar y replantear y qué sé yo. Es más, hasta a veces leía, no sé, un proverbio que algo de que el trabajo duro, que yo digo, uy, ¿no será que me está queriendo decir? Buah, este, pero nada, me puse a full a pedir, a orar cada día, lo único que pedía, como siempre, y lo sigo haciendo, guía hoy. O sea, pido por guía hoy, que el Espíritu Santo me guíe hoy, que no me permita desviar la mirada del camino. Empecé como a confrontar cada de estos pensamientos que vienen, como, no sé, confrontarlos con la verdad, es ponerme a leer y bueno, si no tenés acá
que nada para reclamar, yo soy hijo de Dios, ya estoy libre de todos mis pecados, los pasados, los presentes y los que vaya a ser en el futuro, así que no te debo nada y bueno, acá vengo, o sea, sigo caminando en el agua, pero sabiendo de que no tengo que mirar para abajo como le pasó a Pedro y nada, y mirarlo a Jesús. Y bueno, así vengo, no dejo de caminar en el agua, obviamente, no es que ya está, ya estoy en la playa tomando sol, pero no, pero estoy bien, digamos, o sea, qué sé yo, tranquilo, en paz, digamos, es esa paz que, que proviene de adentro, ¿no? De Dios, del Espíritu Santo, porque de las circunstancias obviamente que no son. Pero nada, a diferencia de la semana pasada, bueno, eso, y, y tanto leer de él, del apóstol, que te juro, hoy pensaba en eso justamente, digo, ya se puso ahí en el podio con Noé y Andrés, están los tres ahí. Así que bueno, gracias a los tres y gracias a todos también. Gracias, Fer. Es que lo que hacemos no nos hace perfectos. El buscar a Dios, el aprender no nos hace perfectos. Lo que nos hace que seamos dispuestos, ¿verdad? Dispuestos a servir, dispuestos a que Dios nos transforme, dispuestos a que Dios nos corrija, a que Dios nos levante y Dios nos use. Lo que somos dispuestos, no estamos buscando perfección, sino disponibilidad. Gracias, Fer. Emi. Bueno, gracias primero a vos, Andrés. Siempre es hermoso reunirnos los lunes, así que muchas gracias. Gracias también por todas las oraciones que nos envías todos los días, son hermosas. Así que muchas gracias por eso. Bueno, básicamente la semana pasada estuve con más disponibilidad de tiempo porque, bueno, tengo como una pequeña lesión en la espalda. Hoy volví a entrenar, pero bueno, me hizo frenar un poco la semana pasada. Lo cual lo primero que pensé, dije, acá hay una oportunidad de volver a reunirme con mi amigo Jesús, que estamos ahí medio, que lo miro de reojo por ahí, que está un poco distante. Así que, bueno, fue una linda oportunidad para volver a unirnos. Gracias por eso, gracias porque, bueno, gracias Andy, que el otro día me mandaste un mensajito, así que me hizo muy bien. Llegó ese abrazo, así que muchas gracias. Que también se lo debo a este grupo, que nos conocemos y que bueno, siempre está bueno contar con ustedes, así que muchas gracias. Lo más lindo que me pasó, les voy a contar que, bueno, ayer domingo, bueno, era el aniversario del fallecimiento de mi abuela, la mamá de mi mamá, y bueno, como que mi mamá ahora está de viaje en Chile y dudaba mucho de ir porque como que siempre esa fecha la condiciona un montón. Y cuando se decidió por ir yo me puse muy feliz porque digo, no voy a poner ahí a lavar la cabeza, que dale, que no sé qué. Lo único que le dije, mira mamá, la vida es ahora, ni ayer, ni mañana. Así que, y al rato me dice, ya saqué el pasaje. Bueno, se fue de vacaciones por primera vez con una amiga, así que genial. Y justo ayer me habla y me dice, después te llamo porque estoy en misa. Yo dije, bueno, ¿qué pasó? Y bueno, después me llama y como que estaba como muy emocionada y agradecida porque primero, bueno, primero porque había ido y la palabra le había hecho muy bien. Y segundo porque se había encontrado con una señora de 88 años que la acompañó caminando 3 cuadras del brazo y qué sé yo, como que me dijo tantas cosas hermosas y yo le dije, a vos te envió Dios. Y yo le digo, viste que Dios tiene unas formas tan hermosas, le digo, bueno, yo siempre le digo que de hacernos llegar. Y nada, fue como hermoso porque nada, me trasladó eso como que lloro siempre tanto porque mi mamá conecte como un poco más. Y nada, fue como súper lindo que me cuente eso y saber que realmente sí es una oración contestada porque nada, no sé, siempre la tengo mucho en mis intenciones. Siempre me acuerdo mucho de cuando Noé dijo, yo oraba tanto por mi mamá porque decía, bueno, yo voy a ir al reino y mi vieja no va a venir. Es como, yo también quiero que esté ahí. Así que nada, gracias y le agradezco enormemente por eso. Y otra cosa chiquitita que me pasó, que como que yo le vengo orando por ahí por cosas que
yo sé que tengo que esperar, pero bueno, como vos dijiste, la espera por ahí se pone un poco, bueno, nos ponemos ansiosos. Y como que dije, bueno, está bien. Y como que le oré por algo que... Y dije, no, no, dejá, ya sé que esto es una pavada. Y al instante fue como que llegó la respuesta. Yo dije, Está bien, está bien. Ya sé que está hecho, que nada, que para lo demás tengo que esperar. Así que, bueno, nada, eso. En realidad les quería compartir que bueno, que Dios estuvo presente con mi mamá y me resultó hermoso que me lo comparta y nada, muy agradecida con eso. Gracias, Emi. Lo más hermoso de caminar con Jesús es que llegamos a ser nuestra mejor versión. Y una versión que ni siquiera nos imaginamos que podríamos llegar a ser. Eso es lo más hermoso. Así es que qué bueno que pudiste volver a reconectar con Jesús nuevamente. Noé, Bueno, gracias Dios por un día más. Gracias Andrés por tu vida y por este espacio que también me hace muy bien, la verdad. Em, bueno, gracias a Dios que me trajo hasta acá con bien, con vida, que me tiene siempre como una princesa. La verdad que no me puedo quejar nunca de cómo me trata. Obviamente hay procesos que, como dijiste, no entiendo y ciertas cosas que uno dice, ¿qué onda esto? Pero poner la mirada en Jesús es lo que siempre me trae paz y trato como de ni siquiera hacerme tantas preguntas, como que simplemente seguir el flow y Dios me irá guiando en qué es lo que quiere para mi vida y qué es lo que tiene escrito para mi vida, que es en definitiva lo único que quiero que pase, su voluntad. Quiero agradecerle porque nada, tuve la oportunidad de ver a mis papás otra vez y es como que a veces miro desde afuera la situación y es muy loco, no sé, cuando llegamos, desayunamos juntos y estábamos los tres orando en la mesa, tipo en la casa familiar que, o sea, ahora que lo acabo de pensar ahora literalmente, eh, yo nací en esa casa, pero mis viejos se divorciaron cuando yo nací, entonces es como que nunca tuve un desayuno con ellos, pero mirá qué desayuno que nos tomamos de la mano y oramos tipo antes de comer. O sea, eso es algo que literalmente solo Dios y solo Jesús puede hacer. Así que gracias por eso. Y voy a contar una cosita que me pasó recién. No la iba a contar, yo trato de dejar estas cosas en secreto. No porque sea algo malo, sino como para, no sé, que no sea tipo para gloriarme yo, pero es lindo porque justo hablaste de eso, Andrés, y fue como, ok, lo voy a contar. Ahora estoy ubicada como en un barrio bastante lindo de día, pero de noche se pone un poquito turbio. Es como muy loco eso, como que de día es súper guau, súper lujo, y de noche ves mucha gente en la calle, y eso me impactó, me dio como un choque de conciencia. Y nada, yo había salido de entrenar, estaba recansada, estoy medio renga porque medio que me lastimé en tenis y lo vengo arrastrando hace un par de semanas. Y me estaba yendo a comprar comida y unas cositas que me faltaban. Y veo a un hombre sentado como en ¿cómo se dice? Como en un balde de pintura en el medio de la calle. Claramente era un señor en situación de calle. Y me dice, ah, chica, comida, no sé, como que me empieza a hablar medio raro y me empieza a pedir. Y yo como que no sabía qué decirle, a la vez me asusté porque yo qué sé, es como soy una simple damisela en la calle sola y es como que dije, ay, qué miedo. Y seguí caminando y ahí el espíritu me dijo, tiene hambre, comprale comida a él también. Y yo dije, ok. Fui, compré mi comida, le compré comida a él, y cuando estaba caminando hacia él, como que fui orando y le dije a Jesús, protégeme porque en el fondo tengo miedo. O sea, incluso desde lejos veía como que él estaba hablando solo, tipo estaba gritando solo, estaba como así, ¿viste? Y en el fondo tenía miedo de que me hiciera algo porque literalmente estaba todo oscuro y no había nadie en la calle. Y bueno, cuando voy le digo, amigo, 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 y le doy la comida y me dice, uy, gracias. Y medio como que me voy rápido. Y me dice, no, 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 para. Y deja la comida de lado, como que casi que ni le importó. Y me dice, quiero que me hagas una oración, me dice. Y yo,
Le digo, ¿una oración? Me dice, sí. O sea, un tipo que estaba hablando solo y gritando así como loco, que prácticamente yo digo, me va a volar la cabeza o no sé. De la nada como que entró en sí y me dijo, quiero que hagas una oración por mí. Yo. Y y le digo, bueno, y el espíritu me dice, preguntale su nombre. O sea, eso claramente fue el espíritu, porque en ese momento no sé de dónde salió. Y me dijo, preguntale su nombre porque nadie lo llama por su nombre. Es el de la calle o el loco ese. Y le digo, bueno, ¿cómo te llaman? Jorge. Y empiezo a orar, tipo, como que pongo la mano, no lo toqué, la verdad, pero le puse la mano así y empiezo a orar y el tipo decía, sí, amén, amén, como que estaba reconectado. Y me dice, ¿cómo es tu nombre, Noelia? Le digo, ay, gracias, Noelia, no sé qué, voy a orar por vos también. Y yo, no sé, y se sintió súper loco. O sea, lo que comenzó con darle un sanguchito terminó con una oración súper linda, que también las cosas que dije, solo Jesús sabe lo que él necesitaba. Y cuando me fui, o sea, empecé a caminar para mi casa, va, donde me estoy quedando, y me agarró una emoción, tipo unas ganas de llorar tremendas, y dije, como que sentí que se lo estaba haciendo a Jesús. Y de hecho se lo dije como, no se lo estaba dando a Jorge, se lo estaba dando a Jesús, porque si es por Noelia, a Jorge le importa un bledo. O sea, de verdad, siendo totalmente honesta. Pero no lo veía a él, lo veía a Jesús. Y nada, se sintió súper bien. O sea, la verdad es que he hecho cosas de estas, no soy de contarlo, pero que me haya dicho, haceme una oración y cómo, no sé cómo explicárselos. Entró en sí, tipo, fue automático, fue como que el espíritu le entró, un chabón que estaba totalmente loco y diciendo cosas que nada que ver. De hecho, en la oración, una de las cosas que dije fue que esas voces que lo atormentan se callen y se vayan en nombre de Jesús, porque claramente estaba escuchando cosas, él. Y vos le contás esto a alguien y es como que no lo va a entender. O sea, no lo va a entender. Solo Dios sabe por qué me puso ahí, así que se lo agradezco mucho, se sintió muy bien. Una de las cosas que le vengo orando también es que lo que hago se expanda para servirle, porque la verdad es que, no sé, yo es como que, gloria a Dios, he disfrutado un montón de cosas materiales, pero estoy medio como en Eclesiastés, es como perseguir el viento, nada tiene sentido. Y estas cosas es como que me hacen sentir súper bien. Así que nada, gracias a Jesús y oramos por la vida de Jorge. Gracias. Amén, gracias. Sí, no hay nada mejor que ayudar al prójimo. Esa es la verdad. Andy, Bueno, gracias Andrés y gracias Dios por todas las palabras que puso hoy en tu boca, porque literal desde principio a fin fue un cachetazo, me la pasé llorando, me ayudó muchísimo a descargar todo esto que no sabía que tenía dentro, así que gracias, mis gracias son por eso, porque necesitaba evidentemente, tengo un alivio en el pecho que no te puedo explicar. Fue una semana un poco fría y distante de mi parte, como que después de lo del viaje me empecé a autosabotear yo y empecé con, bueno, y ahora se viene lo malo y ahora esperando porque como fue todo tan bueno lo que pasó, fue como, bueno, y ahora, ¿dónde está lo malo? Y bueno, de hecho, se cayeron proyectos, empezaron a pasar cosas, porque claro, yo empecé a esperar eso, que claramente sucedió, y bueno, me fui generando lo que vos dijiste, que también fue como ¡plá! Cachetazo, de que dijiste cuánta gente hay con un talento, pero que no sabe dominar sus emociones, que bueno, y ahí es donde yo me vi súper reflejada, porque es una parte que me cuesta muchísimo manejar eso, y fue como una semana así, súper intensa en ese aspecto, porque me dejé llevar por completo, incluso como siempre recaigo en la comida, que es donde me ataca y donde es como que no sé cómo decirlo, pero es como un drogadicto, bueno, yo voy con la comida. Y estuve, nada, así, y después dándome latigazos porque me veía al espejo y bueno, y ahora estás gorda, estás inflamada, estás fea, y así estuve toda la semana. Así que fue como súper fría espiritualmente para mí.
Así que gracias por todo lo que dijiste y porque me sirvió mucho para sacar toda esta angustia que tenía, que no sabía que tenía toda esta presión adentro. Gloria a Dios, porque todas las palabras son de Él y Él siempre sabe. Yo dije ahorita, podemos decir muchas cosas, pero Él sabe lo que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Este estudio bíblico está escrito desde el sábado a las 8 de la mañana. Así es que lo que tú sentiste en los últimos 2 días, solamente Él lo sabía y tu última semana. Y son palabras que nos confrontan porque realmente Él sabe lo que necesitamos escuchar y son palabras que evitamos nosotros escuchar. Muchas veces ni siquiera la queremos leer. Estamos leyendo un versículo y es como, no, la siguiente. Y pasamos a la siguiente página. Porque nos cuesta la confrontación, pero es parte de la transformación. Así es que gloria a Dios que escuchaste lo que necesitabas el día de hoy. Yes. Hola chicos. Bueno, el día de hoy quiero agradecer a Dios, a ti Andrés. La anterior semana creo que fue, sacúdete, empezar a dejar el control, porque en verdad quería controlar todo y estaba como esa, como dicen, esa niña caprichosa, berrinchuda y quiero esto y quiero el otro. Y dije, bueno, ya lo suelto, te entrego, Señor, yo no puedo hacer nada por el momento, lo que tengo es mi presente, tengo, bueno, enfocarme en lo que tengo ahora. Y ya, y sí se sintió mucho más aliviada. Ahorita se han presentado cosas, por ejemplo, hablar con una prima, que cuestiones del corazón, que ahí también le metí cositas de Dios. Ahí, ahora tuve una sesión por Zoom de la hija de mi primita que te decía que está un poco con el autoestima bajo, problemas, y ahí también igual hablar de la palabra, eso se sintió bien. Entonces estoy en eso y feliz, agradecida. Otra vez retomé el camino. Es vez agradecerte por el espacio. Simplemente eso y que Dios los bendiga a todos. Amén. Ya te brilla la cara nuevamente. Eso es lo importante. Yo dije ahorita, el proceso no es que no vamos a caer, no es que no nos vamos a sentir débiles, lo importante es siempre volver y buscar la guía de Jesús. Y eso es lo que nos ayuda a seguir adelante. Gracias, Jess. María José, ¿Me escucha? ahora sí. Bueno, ante todo agradecer por la vida de cada uno de ustedes, por tener la posibilidad de tener un día más de vida, en salud, que yo escribo en mi diario de agradecimiento en salud, perdón, en salud, con energía y nunca nunca con motivación ágil, pero siempre con ese deseo interno o necesidad de seguir construyendo mi relación con Dios. Y bueno, obviamente te quiero agradecer porque las oraciones son bellísimas. La oración de hoy estuvo hermosísima, creo que lo coloqué. Y, y también agradecer mucho las preguntas que dejaste en la semana pasada, que normalmente yo, cuando tú las dejas, yo les respondo como que en total presencia los domingos. Y bueno, la pregunta la segunda que tú dijiste, estoy escuchando la voz de Dios o el ruido del mundo, o sea, tuve muchas tomas de conciencia, como que cayeron muchas fichas. Y obviamente cuando uno comienza como que a reflexionar todo, eh, como que la forma de reaccionar es distinta, porque claramente todos estamos en distintos procesos. Yo no sé si uno sale de los procesos realmente. Uno sale de un proceso, se mete a otro y así. O sea, uno vive en un proceso constantemente, pero definitivamente que de eso sí estoy segura, que la forma de afrontar las circunstancias con Dios, o sea, teniendo una relación con Dios y tratando en la medida de las posibilidades dentro de nuestra imperfección, imitar al carácter de Jesús, pedir guía del Espíritu Santo, que nos hable, o sea, es una forma muy distinta de afrontar las cosas desde esa perspectiva y no como un robot, porque yo siento que yo antes vivía como un robot, o sea, o sea, no sé, yo creo que ni conciencia tenía. Entonces eso lo agradezco muchísimo porque ahorita uno es más consciente incluso hasta de las mínimas cosas y sus mínimos detalles. Y eso es muy bonito porque pienso yo que, por ejemplo, en mi caso, siento que me mantiene los pies sobre la tierra. Y ojalá siempre eso sea así. O sea, ¿qué es lo que tú dices? O sea, cuando uno, no, cuando uno mantiene los ojos en Dios,
o en Cristo o en el Señor, como lo queramos ver, eso nos hace como más humildes, más mansos y con los pies sobre la tierra. Así que, bueno, eso es de agradecer todos los días. Claro. Fíjate lo que dijiste de lo de la palabra. Esa pregunta es muy importante porque los procesos se pueden volver más difíciles cuando escuchamos el ruido del mundo. Porque en el ruido del mundo están las críticas, el no es suficiente, pero si te pasa esto, pero si te pasa lo otro, y nos hacen dudar y entrar en miedo, ¿verdad? Por ese ruido, por esas preguntas que no todo el mundo lo hace por mal, muchas veces y que por ayudar, pero realmente por eso nuestras respuestas, ¿verdad? Deben estar viniendo de Dios y de Jesús. No podemos escuchar al mundo, debemos escuchar al que tiene la verdad. Entonces, por eso enfocarnos y tener siempre ese polo a tierra que es Jesús. Porque si no, olvídate, nos vamos y perdemos humildad 100%, fácilmente. Si alguien lee, porfa, el de Yami. Muchas gracias a Dios y a Jesús. Muchas gracias, Andrés, por este espacio. Lamento no poder participar activamente por cuestiones de trabajo, pero siempre intento conectarme y escuchar la palabra. Me hace muy bien este espacio. Gracias por la vida de cada uno de ustedes. Oro por todos ustedes. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por siempre leer mi mensaje. Gracias, Yami, amén. Bueno, yo le voy a dar las gracias a Dios, a Jesús, como todos los días, por permitirme servirle, por permitirme llevar su palabra, por guiarme, porque las palabras que salen de mí no son mías, son de Él, que dentro de mi imperfección me escogió, me ayudó, me buscó, de que haber sido esa oveja necia, yo creo que de las 99 la que se fue fui yo y fue y me buscó. Muchas veces me fui y me trajo. Pero lo más importante es mantenernos en ese proceso de no caminar sin buscar realmente lo que Dios y Jesús quiere para nosotros. Es muy fácil perdernos en el ruido del mundo, como acabas de decir ahorita, porque las redes sociales, la gente, nos hacen ver las cosas de una manera, no de la manera que Dios quiere, sino de la manera que ellos creen que es la correcta, y cada quien tiene una visión del mundo. Por eso nuestra visión tiene que estar puesta en Jesús, aprender de Jesús, que nuestro carácter sea de Jesús. Y así el camino se va a hacer mucho más fácil. Y necesitamos entrar en esa conexión. Yo por eso siempre hablo de relación, de una relación con Dios y con Jesús. Y esas relaciones son como cualquier relación. Hay momentos de silencio donde yo no sé si Dios se puso bravo conmigo o el WhatsApp se me cayó, pero no escucho nada, pero sigo caminando en fe porque sé que Él sigue conmigo en cada paso que dé. Entonces, muchas gracias a Él, gracias a ustedes por estar aquí, por dar su tiempo a Él, por buscarlo cada día. Para mí es un placer poner las oraciones cada mañana. Yo sé que hay días que se sienten, hay días que no se sienten. Eso es lo mismo para todos. Al día que nos sentimos más conectados y que sentimos el Espíritu Santo dentro de nosotros y es aleluya y las canciones cristianas las cantamos a todos pulmón, y otros días es como no quiero escucharte hoy. No es un buen día hoy. Pero eso no significa que tengamos que alejarnos. Eso significa que debemos mantenernos firmes con nuestra mirada a Jesús, pero entendiendo y respetando lo que estamos sintiendo, no ocultándolo, porque al ocultarlo tampoco ayuda. Así es que nada, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a Dios por cuidarme, por mantenerme, por darme un día más, por no dejarme y por producir dentro de mí una buena persona, una persona de bien, una persona que, dije ahorita, en las manos de Jesús nos convertimos en algo que jamás, ni siquiera por un momento pensamos ser. Y eso solamente lo logra Él. Así es que toda la gloria y la honra para Él. Vamos a cerrar los ojitos, vamos a tomarnos un minuto para reflexionar de lo que estábamos hablando y voy a orar. Señor Jesús, gracias por hablarnos hoy. Gracias porque entendemos que el proceso no significa abandono. Gracias porque ahora vemos que tú nunca llegas tarde. Tú nos estás formando. Hoy reconocemos que muchas veces queremos tus promesas, pero rechazamos tus procesos, Señor, y te pedimos perdón. Perdónanos, Padre, por quejarnos cuando tú estás formando nuestro carácter.
Te pedimos perdón por desesperarnos cuando tú estás trabajando en silencio. Hoy ponemos delante de ti todos nuestros procesos. Ponemos todas nuestras dudas, nuestro cansancio, nuestras heridas, nuestras esperas, nuestras lágrimas y sobre todo nuestras preguntas. No queremos cargar con esto solos, Padre. Te entregamos lo que no entendemos y decidimos confiar en ti, como lo vimos el día de hoy. Te pedimos que nos des una fe más grande que nuestras circunstancias, una fe que no dependa de ver la bendición inmediata, una fe que permanezca firme en el desierto, en la prueba, en el proceso. Una fe, Señor, que en la cárcel de nuestros pensamientos tome fuerza, Señor, y nos haga confiar más en ti. Que en toda espera y en toda tentación, Señor, tú estés presente, ayudándonos a tomar el camino correcto. Forma nuestro carácter, quita lo que no tenga que ser nuestro, Señor. Quita todo lo que tenga que ser quitado, que no provenga de ti, que no te pertenezca. Sana lo que tenga que ser sanado. Corrígenos, Señor, y que podamos ser más maduros en la fe, y que donde seamos débiles, Señor, tú nos puedas fortalecer. No queremos solo recibir promesas, queremos estar listas para cargarlas. Queremos estar listos, Señor, preparados para exaltar tu nombre y poder llevar tu bendición a quienes más lo necesiten. No queremos solamente bendiciones, sino queremos parecernos más a ti, Jesús. Hoy declaramos y aceptamos, Señor, que tú eres nuestro único y suficiente Dios y Salvador. Que no vamos a abandonar el proceso ni a rendirnos a mitad del camino. Porque sabemos que si tú comenzaste la obra en nosotros, tú la vas a terminar. Y tu sacrificio en la cruz nunca será en vano. Terminamos este estudio con más fe, Señor, más fuerza y más obediencia, confiando en ti. Y todo te lo entregamos en el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén. Feliz noche, un abrazo. Dios los bendiga.